38 grados, 29 minutos, 38 segundos. SV se mueve si yo muevo el lente. Ese es el ángulo vertical. HR es el ángulo horizontal. ¿Sí? Se mueve si yo empiezo a girar el equipo de manera horizontal. Ahí está. Bien. El equipo dice PSM. Es una constante de prisma. En este caso PSM es 0. Porque ahorita lo tengo para medir sin prisma. Después dice APPM. Es la presión atmosférica. Esta te la calcula dependiendo de la temperatura de ambiente. Y luego dice tiene una flechita y como que pega en una pared. Y ahí se ve la flechita que apunta a una pared. Esa opción es para medir sin prisma. ¿Cómo se cambia medir sin prisma o medir con prisma? Con la letra T del teclado, T. Ahora cambió el icono de la flechita a como una base, se ve una figurita como un prisma. Eso quiere decir medir con prisma. Y cambia a esta tarjeta que se ve como un cuadrito y una X al centro y un punto. Eso es medir con una diana reflectora o una tarjeta reflejante. Esa parte de tarjeta reflejante la venden también los que venden equipos de topografía. Y es como la luz o como las calcas que tienen los remolques, que se refleja la luz cuando ustedes apuntan a esa tarjeta. Igual, ese tiene así y está un círculo y un centro ahí. Medir sin prisma. Medir sin prisma, alcanza este equipo a medir hasta 300 metros sin prisma. Hay que tener cuidado cuando se mide sin prisma. Si se mide sin prisma y se cruza algún objeto en la medición, les va a variar. ¿Por qué? Puede que mida el objeto que se cruzó o puede que haya hecho un promedio entre la primera distancia que vio y la del objeto y les dé ese resultado. Entonces, habría que tener cuidado siempre que se esté midiendo sin prisma. Ahora, le puse para medir con prisma y me dice PSM menos 30. Checamos ahí el prisma. Tiene unas letras aquí escritas. ¿Sí? Dice offset y arriba tiene menos 30 milímetros. Esa es la constante para ese prisma. Aquí la tienen, la estación ya está configurada con esa constante de ese prisma. Habría que cambiarla si la constante variara. Habría que ingresar otra constante del prisma. Bien. Ok, eso es en sí el menú principal. La página 1 tiene HZ igual a 0. Eso es para cuando ustedes quieran poner el ángulo horizontal en ceros. Mantenimiento dice que si bloquear el ángulo. F2, sí y no. Le digo yo, pues que no. Y HZ, esta función nos sirve para poner el ángulo en 0 o en algún otro valor que ustedes quieran. Lo ingresan. Página 1, página 2. Dice componente. Esta parte es una burbuja, una nivelación digital que trae el equipo. También lo pueden prender o lo pueden desactivar. Y es una forma de nivelarlo también digitalmente. El V es para cambiarlo. Dice V porcentaje. En vez de que ustedes tengan el ángulo vertical, les da el porcentaje de la inclinación que ustedes tengan en por ciento. Página 3 de diagonal y esa es distancia o la forma de medir el ángulo, derecho o izquierdo. ¿Sí? D o I. Y son 3 páginas. En la pantalla principal son 3 páginas. Para empezar a hacer un levantamiento que ocupamos nosotros por coordenadas, hay que entrar a la memoria con la letra en la parte superior izquierda, con la letra M. Entramos a la memoria y nos damos F1 juntando datos. F1 juntando datos y te dice seleccionar un archivo. Ustedes pueden seleccionar un archivo ya existente o crear uno nuevo y ponerle aquí el nombre. Es como una carpeta donde se va a guardar toda la información. De ahí después la vamos a buscar para descargar. Entonces yo voy a crear un archivo que se llama ITZ2P para que se grabe todo lo de este trabajo. Le doy un enter. Ya se creó esa carpeta, ya quedó guardada la carpeta, todo se va a almacenar ahí. Y el primer paso, el primer punto es F1 estacionar. Te dice F1 estacionar. Es lo primero que hay que empezar a configurar. ¿Cómo estamos estacionados? F1. Recuerden que el equipo no sabe nada si ustedes no le dan la información que tenga. Bien, aquí empezamos a ingresar un punto, un código, una altura del equipo y unas coordenadas. Antes de empezar a hacer eso, yo voy a guardar un punto de partida. ¿Cómo inicio con un trabajo? Como cuando calculábamos en la planilla que nosotros proponíamos 2 coordenadas. ¿Se acuerdan que en la planilla nosotros proponíamos 2 coordenadas? Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a proponer las primeras 2 coordenadas y en base a esa la estación nos va a calcular todas las demás. Bien, voy a guardar un punto con 2 coordenadas. Voy a salirme un poco de aquí y les voy a enseñar cómo guardar un punto. ¿Sí? Hasta aquí vamos en estacionar. Me voy a regresar para que ustedes vean cómo guardar el punto y ya después lo buscamos en estacionar. Salir, salir y nos vamos F3, memoria llena.
y le damos en la siguiente página con esta tecla que es S.O. Y le decimos F1, insertar coordenadas, dice memoria llena 2 diagonal 3. En esta página seleccionamos F1, insertar coordenadas. Dice, selecciona el archivo donde tú quieres insertar esa coordenada. Dice, el archivo se llama ITZ2P, ¿estás seguro? ¿O quieres registrar o buscar una lista? Yo le digo que sí, le doy un Enter con la tecla azul, dice Enter. Dice punto, ¿qué número de punto quieres tú guardar? Me pregunta el equipo, ¿qué número de punto? Y empieza a destellar el cursor. Empieza a destellar, en ese caso yo le pongo que va a ser el punto número 1. Cambio de letras a números con la función F3. Dice trap, eso quiere decir que son letras. Y num, que son números. Les voy a poner el número 1 y le doy un enter. Así, ¿qué código tiene el punto 1? Le voy a decir que mi código es estación 3. Le voy a poner abreviado yo para no escribir tanto ST3. Ah, no, perdón, sería la 1, perdón. ST1. Sí, porque vamos iniciando. ST1 es el punto 1 y el código es ST1. Y le doy un enter. Después de que ingresé el número de punto y el código, le doy un enter. Y me manda a una pantalla que dice coordenada de entrada. Dice norte. ¿La norte cuál sería? ¿La X o la Y? ¿Cuál sería? Y. No, ya me dijeron las dos opciones, si no es X, es Y. Es Y. Norte, siempre el norte está hacia arriba en AutoCAD y el norte sería la Y, en ese eje de los verticales, Y. Entonces, coordenada norte o coordenada en Y, yo voy a poner 1000, por ejemplo, 1000, enter. Me dice que la coordenada al este, ¿qué coordenada quieres tú que se llame? Yo la estoy proponiendo, son coordenadas arbitrarias. Yo le pongo que sería 20.000. Y la Z en este caso es la elevación. ¿En qué elevación quieres que tenga este punto? Yo le estoy diciendo que quiero que tenga ese punto 1000, 2000 y que esté a una altura, 1000, 20.000 y que esté a una altura de 2000 metros. Y le doy un enter. Y ya se guardó el punto. Y el equipo me pregunta ahora el punto número 2 y empieza a destellar. Automáticamente el equipo se dio cuenta que tú guardaste el 1 y entonces te brinca al inmediato superior, que sería el 2. Si ya guardas el 1, sigue el 2. Entonces, si tú hubieras iniciado en el 1000, el equipo te va a brincar al 1001. ¿Sí? Del que tú tengas, le suma 1. Y el equipo ya empieza a hacer los cálculos que, tratando de ayudarte a ti, de poner esa parte más fácil. ¿Y ahora avisando? ¿Cómo? ¿Ya ahora va a avisar el segundo punto? No, estoy guardando. Aquí estamos, ¿en qué estamos haciendo? Guardando puntos coordenados en la memoria del equipo. Ya quedó guardado. ¿En qué carpeta quedó guardado? En ITZ2P. Ahí está guardado ese punto, el punto número 1 que yo guardé. Ya, hasta ahí pueden guardar ustedes todos los puntos que quieran manualmente, ingresando coordenadas, todos. Yo en este caso no requiero guardar más porque voy a iniciar un trabajo nuevo y nada más conozco una coordenada y quiero que me calcule el equipo todas las demás. Sí, entonces nada más guardo ese solo punto. Voy a salir otra vez. Salir y F1 juntando datos. F1 me dice que cuál es el archivo que quiero juntar datos. Le digo que ITZ2P y le digo que F1 estacionar. Me dice qué punto quieres que sea donde está tu estación parada. Esa es la primera parte de estacionar. ¿Dónde estás parado? Te pregunta el equipo. ¿Estás parado aquí? ¿Qué punto tiene? Le doy F3, la función OCC F3 y te dice el punto y empieza a destellar el cursor. Dice registrar un punto o buscarlo de una lista. Le doy yo buscar de una lista porque ya lo guardé previamente, eso ya lo tengo guardado. Entonces le doy F2 lista y me dice que en la lista nada más hay un solo punto y se llama número 1 y te lo selecciona, es el único que hay. Yo le doy un enter, me dice ok, dice el equipo ok y un signo de interrogación. Dice el punto 1 tiene las coordenadas 1000, 20.000 y 2000, ¿sí o no? Te pregunta el equipo sí o no. F3 no y F4 sí. Yo selecciono F4 sí, porque sí son mis coordenadas que quiero iniciar. Entonces le digo sí. El equipo te hace cerciora que esas sean tus coordenadas. Te pregunta, el punto 1, yo no he escrito nada, solamente seleccioné un punto de una lista y él solito te saca la información del punto 1, las coordenadas y el código. Dice el código del punto 1 es ST1, aquí te lo marca en la pantalla, código. Y tú ya estás seguro que así es, porque ese fue tu código que tú lo guardaste al punto 1, entonces tú te das cuenta que ese fue el punto. Y luego dice IALT. IALT es altura del equipo. Entonces, en altura del equipo hay que sacar la altura desde el clavo de referencia o desde nuestro punto hasta el centro del equipo. Es esta marca. Aquí está el puntito de aquí. Entonces, de ahí lo medimos desde la parte superior del clavo de nuestra referencia. Puede ser una varilla, puede ser una estaca, puede ser
un clavo de concreto, una marca sobre el pavimento con pintura, no sé, que ustedes tengan de referencia. Sería 1.57,8. Sería entonces 1.578 metros. Ingresamos a esa altura. La medí con el metro. 1.578. ¿Sí? Sería 1 metro con 57 centímetros y 8 milímetros. Ok. Entonces ya ingresé la altura en metros y le doy un enter. Y ya te brinca otra vez al punto 1 y te aparece en la función F4, dice guard. Eso quiere decir que ya puedes guardar la configuración. Tienes que guardarla, si no la guardan, no se queda nada almacenado en el equipo. Tienes que darle guardar, F4, guardar. Dice guarda y un signo de interrogación. Te pregunta F3, ¿no? O F4, sí. Te pregunta el equipo, te está intuyendo que tú lo quieres guardar, ¿sí o no? Fíjense que el equipo ya tiene esas funciones, ya es muy interactivo con el operador, te está dando las opciones. Hasta aquí yo voy bien y le digo que sí, F4. Y entonces el equipo se dio cuenta y ya terminaste tú de estacionar y te saca al menú principal. Porque el número 1 ya quedó hecho, ya tiene una palomita, se puede decir. Ahora vamos al paso número 2, F2. Insertar punto de atrás, F2. Selecciona F2 y te pregunta, ¿quieres visar un punto, ingresar un punto o qué quieres hacer? O medirlo. Yo le voy a dar, en este caso, si yo tuviera un punto ya guardado, por ejemplo una estación 2, ya le podría dar yo visar y buscar el punto con esas coordenadas y orientarme con eso. Aquí voy a partir del norte, porque es mi primer punto y le voy a poner F2, HZ igual a 0. Y te dice, apuntar BS, HB igual a 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿sí o no? En ese momento tú tienes que visar hacia el norte, que está para este lado. ¿Hasta cuándo le vas a dar sí? Hasta que tengas exactamente visado el norte. Lo tenemos visado el norte y ahora sí le decimos que sí. Y dice modo, y un signo de exclamación, dice modo, signo. Ya quedó guardado, ahí ya quedó guardado. Entonces yo le doy salir, porque ya se guardó. Y lo que voy a empezar ya a hacer una medición, F3, medición. Dice, ¿quieres empezar a medir? ¿Con qué punto quieres iniciar? Yo le voy a decir que es con el punto número 2, porque ya el 1 ya está guardado, que va a ser con el número 2. Le doy un enter y dice código. Yo voy a guardar mi estación 2 para poderme orientar otra vez que quiera en la 2 o en la 1. Se avanza a ese clavo que está ahí en el registro, dejó con el prisma, te nivelas, te nivelas. Entonces voy a medir el punto número 2 y ese clavo está ahí, hay un clavo en el registro ahí y le voy a decir que esa es mi estación número 2. Lo que yo puedo hacer entonces de aquí, poderme cambiar a la 2 y estando allá orientarme con esta, con ese punto. Ya de ahora sí tendría 2 puntos conocidos. Entonces le pongo 2 y dice código. Me pregunta el equipo, dice código, ¿qué código tiene ese punto? Yo le pongo que su código es ST2. ST y va a ser número 2. Dice altura P, alt P. ¿Qué altura es esa? La altura que tiene el prisma. ¿Qué altura tienes ahí? ¿Del prisma? ¿Qué altura tiene? ¿Cuánto? 1.52 y la ingreso aquí al equipo. Ya que la tengo ingresada, le doy un enter. Y ahora sí te pregunta la pantalla, ¿quieres introducir un punto, buscar o medir o qué quieres o hacer todo? F3, medir primero. Entonces yo empiezo a ver ese punto, lo busco con la mira, esa parte está como el tránsito, tiene aquí un triangulito que sirve para hacer el enfoque. Cuando están muy lejos, luego no se puede apreciar muy bien con el equipo. Si estuvieran queriéndolo localizar así, es más tardado a que primero lo tengan en la mira y ya luego ajustan la puntería. Lo pongo en la mira y luego ya ajusto la puntería con el enfoque del equipo. Entonces ya lo tengo fijado ahí y empiezo a buscar mi objetivo con el enfoque del teodolito. Tengo fijado para hacer el movimiento. Siempre cuando lo vayan a mover con la mano, chequen que está flojo el movimiento general del particular, igual que los teodolitos. Cuando ya lo tengo en la mira, yo aquí ajusto mi movimiento general del particular horizontal. Ya lo tengo. Ahora sí se activa el particular horizontal, empiezo ya a mover con este tornillo y empiezo a afinar la puntería. Ahí lo tengo al centro.
Ahora lo subo, aflojo el vertical y lo subo hasta que esté al centro del prisma o a donde me queda la altura del prisma. Ya lo vi en la parte baja, lo más bajo que se puede en la punta. De ahí lo subo al prisma, ajusto la puntería y le doy F3 medir y luego otra vez F3 NEZ y el equipo ya empieza, se escucha a medir y lo midió y lo guardo. Ahora yo quiero ver las coordenadas de ese punto, el punto número 2, lo doy F2 buscar y dice qué trabajo es, buscar datos, F1 primeros datos o F2 últimos datos. Yo le doy F2 últimos datos, F2 y ahí me dice el punto número 2 tiene las coordenadas 972.524 y 2000.119 y en Z 1996.81. ¿Esto es congruente con la medición, sí o no? Sí. La elevación de allá debe ser más alta o más baja de 2000. Mayor de 2000 o menor que 2000. Es menor. Menor que 2000 porque aquel punto está más bajo. ¿Sí? 4 metros, como 3.20 metros más bajo de este punto a la punta donde está el prisma. Bien, hasta ahí ya yo voy midiendo todos los puntos donde se ponga el prisma, lo mido, el equipo me va guardando, me va cambiando el número de puntos, ya él automáticamente puso el número 3, pero el código ustedes lo tienen que ingresar. ¿Qué código? ¿Para qué les sirven los códigos? Para que ustedes ingresen códigos distintos de medición y se almacenen en el equipo. Eso nos sirve para cuando vamos a hacer el dibujo en AutoCAD, veamos los códigos. Por ejemplo, banqueta yo la abrevio con BQ, árbol con la letra A, registro con la letra RE, castillo con la letra K. En general lo que estén midiendo van cambiando el código. Y si el prisma le toca subirlo o bajarlo, hay que cambiar también la altura del prisma. ¿Sí? Y ahí nada más medir y todo se va quedando guardado en el equipo. ¿Ok? No hay mayor problema. Ponte acá en las esquinas de las banquetas. Sí, en esas dos banquetas. Vamos a medir 4 puntos de las banquetas para que les quede claro cómo. Entonces, el punto número 3, si yo le pongo aquí código, BQ, que sea una banqueta. Cambio el código. BQ. Enter. La altura no se ha cambiado de prisma, le dejo igual. Entonces, es el punto número 3. Lo viso. Punto número 3. Y le doy medir NZ. Ok, se guardó. Cambió al punto número 4, al siguiente, la siguiente esquina. Punto número 4 dice código BQ. Altura es la misma, el código es el mismo. Y ahora yo le doy medir. Pero para no apretar dos veces una tecla de medir y medir NZ, yo le doy la tecla de función F4. F4 y dice todo. Me mide todo. Nomás apreté una vez, lo midió y lo guardó. Se brincó al punto número 6. Sale el siguiente. Sí. Acá, para este lado. Se brincó al punto 5. Te dice que el código y la altura del prisma la puedes cambiar. Hasta acá, hasta la esquina, de favor. Hasta la esquina, sí, hasta acá. Entonces, tienes ahí el equipo. Vuelves a apuntar. Cualquiera de esas las dos esquinas. Apuntas ahí. El equipo. Lo visas. Y ahora otra vez le vuelves a dar todo. Y me va a guardar el punto número 5. Sale el siguiente. Guardó el 5 y el equipo te cambió el punto número 6, el consecutivo. Entonces ya nomás ustedes, es todo lo que hay que hacer. Medir todo. De ahí, eso es lo difícil de utilizar el equipo. Ya no tienen que andar jalando cintas, no tienen que andarse ensuciando nada las manos, están aquí parados cómodamente. Y, el otro pobre y sus chalanes allá. Y ya lo complicado es lo primero de nada más. Sí, ya lo demás es ir midiendo. Sale, siguiente del otro lado, por favor. Si último punto. Estorbara, profe. ¿Cómo? Y si algo nos estorbara, por ejemplo, el árbol y queremos medir, no sé, algo atrás. Tienes que hacer cambio de estación. Sí, tienes que poner la estación donde alcanza a ver. Punto 6, ya quedó guardado. Siguiente, en la otra esquina de allá abajo, de favor. Vamos en el punto número 8. Y le damos ahí. Ahí.
visitamos todo. Ahí en ese momento se guardó el 8 y nos brincó 9. ¿Sale? ¿Ya con eso? Bien. Ya está. Eso fue todo. Ya podemos descargar esta información y pasar al AutoCAD. Lo podemos ver en el salón de clase. ¿Se alcanza tiempo? Yo creo que sí. Siguiente forma de cómo orientarnos. Ya tengo un punto conocido, guardado. Ahorita los orienté con el norte. Ahora, no me quiero estacionar y orientarme con el norte. Me quiero orientar con un punto conocido. Hagan de cuenta que nos vamos y nos paramos allá y nos queremos orientar con este. Imaginemos ese caso. Medimos 2 puntos. Ya no tenemos que orientarnos con el norte porque si no nos va a variar el dibujo. O sea que sería el caso de que si nos tenemos que cambiar de estación, A ver, por sí. ejemplo, algo así. Y ajá, ya que iniciaron, nada más el norte se utiliza una sola vez en un trabajo. Para iniciar y ya después ya no se vuelve a utilizar. Ya tienen que tener puntos donde orientarse. Vamos a hacerlo para que les quede también esa parte. Nos salimos, le damos F1 estacionar, damos F3 OCC, seleccionamos el punto donde estamos parados, que en este caso es el punto número 1. Un enter, te pregunta las coordenadas que son correctas, le decimos que sí, F4. La altura del instrumento, pues ya la pusimos, es 1.578. Le damos guardar. Te pregunta que si quieres guardarlo, sí o no. Sí. Salió, ya quedó configurada la sesión. F2. Insertar punto de atrás es lo único que va a cambiar. Hace un momento yo les presioné la letra HZ igual a 0. Ahora no voy a presionar esa tecla F2, voy a presionar F3 que dice visar, F3. Y te dice qué punto quieres visar y empieza a destellar el cursor en la pantalla. Dice registrar, F1, F2 de una lista, F3 un trabajo o quieres ingresar unas coordenadas NZ. Yo ya lo tengo guardado en mi memoria y le voy a dar F2 de la lista. Y selecciono el punto que sea con el que me voy a orientar. En este caso estoy parado en el 1 y me voy a orientar con el 2. Aquí selecciono en este momento el punto número 2 y le doy un enter. Las coordenadas por lo general para lo que se va usando la libreta de campo es para ir utilizando las coordenadas solamente de los equipos donde se van a cambiar, de las estaciones. Si levantamos aquí 500 puntos, no los tengo que anotar todos los 500 puntos de mi libreta. Nada más anoto el nombre del trabajo, dónde me paré, qué coordenadas les puse, yo para acordarme cuando estoy haciendo el dibujo, qué coordenadas le puse arbitrarias cuando inicie el trabajo y cuáles son las coordenadas del punto número 2, donde probablemente me podría cambiar algún otro día de trabajo. Entonces, esas las tengo coordenadas, me pregunta el equipo, ok, son las coordenadas, yo las checo en mi libreta de campo, veo que son las coordenadas, le digo que sí, F4, sí, dice apuntar BS. En este momento, él se tiene que parar allá, ponte ya de favor en el clavo otra vez, y hasta que estés visando tienes que darle que sí. Si no estás visando el objetivo, no hay que darle todavía que sí, hasta que él esté puesto ahí. Hasta entonces hay que darle sí al equipo. Si ustedes le dan antes, te estarían orientando mal. Si yo lo tengo en esta posición, ahí, y yo en ese momento le digo que sí, el equipo no piensa por ustedes, el equipo hace lo que ustedes le están diciendo, el equipo le están indicando que ahí es el punto número 2 en esa dirección, y no es cierto, tengo que visarlo. Lo viso y me oriento con ese punto. ¿Okay? Fijo mi movimiento horizontal y empiezo a ajustar la puntería, lo pongo exactamente al centro de mi referencia. Y en ese momento en la parte más baja del clavo, en la punta del prisma, para que me sirva mejor como referencia. ¿Por qué lo viso yo abajo? Porque si lo visara arriba, probablemente su compañero está de lado o se le está moviendo un poco así y no me da una buena, pero se le mueve arriba, pero abajo está fijo. Entonces por eso siempre trato de ver yo la parte más baja para que sea más exacto. Ya lo tengo ahí en la puntería y le digo ahora que sí al equipo. Salió modo y te sale a esta parte. ¿Cómo compruebo yo que estoy bien orientado? Les voy a decir cómo comprobarlo. Ya que hice ese paso, el F2, le doy escape y me voy a F3 medición, ¿sí? Y ahora mido ese punto como comprobación. Vuelvo a medir el punto, pero es una comprobación que me va a servir a mí. Nivélate bien, de favor, no te me muevas. Y le doy medir y le doy NZ. Ok. Al código le tuve que haber cambiado comprobación estación 2. Sale ya, vente. ¿Sí? Aquí nada más el punto número 9 lo debí haber medido, pero poniendo código comprobación estación 2. ¿Sí? Ahora se guardó el 9 igual que el 2. Vamos a checar coordenadas. Anoten las coordenadas. F2 buscar y le doy primeros datos. Me se va a la coordenada número 2. Anoten las coordenadas. Punto número 2.
norte 972.524. 972 punto. 524. Al este 2000, no, 20.000.119. Y la Z, la elevación del terreno natural en ese punto sería 1996.810. Ahí tenemos las tres coordenadas. Z, 1996.810. 20.000 en LE, 20.000.119. Y en norte 972.524. Muy bien. Ahora, las coordenadas, para comprobar yo que me orienté bien, hice la medición del punto 9. ¿Sí? Esas coordenadas tienen que ser exactamente iguales o que varíen milímetros, 3, 4 o 2 milímetros, porque a su compañero a lo mejor le varía un poco el pulso. Sí, el pulso se estuvo moviendo entre una medición y otra. Eso es normal. Para eso hay accesorios como el bípode, el trípode, una base nivelante para que no se les mueva. Sí, ahorita lo hicimos así para hacerlo rápido. Voy a checar el punto número 9 y tienen que coincidir las coordenadas. Esa sería mi comprobación. Me voy a F2, últimos datos, y me aparece el punto número 9. Anoten las coordenadas. Punto número 9. 972.511. Y en E 20.000.119. Y en Z 1996.810. Tiene que dar lo mismo, por variar, cambio. Varía. Todas dio igual en este y en Z, pero en la primera nos varió 1 centímetro con 3 milímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí fue por la misma parte de que su compañero se le movió un poco el prisma. Ya con una base nivelante y es, pero ¿qué fue lo que pasó? Que yo estoy comprobando que tengo bien mi orientación. ¿Sí? En ese momento yo me doy cuenta que le hice bien, solamente tengo un error de algunos milímetros porque su compañero se movió un poco, pero me da la seguridad de que yo estoy bien. Cuando ustedes están mal, cuando su comprobación les da a ustedes ya alrededor de centímetros y luego metros, por lo general siempre salen metros y dicen no me da, es que algo están haciendo mal. Un proceso de los que yo les expliqué ahorita están haciendo mal. ¿Sí? Esa es comprobación. Después de ahí, después de que hagan esa comprobación, pueden medir lo que ustedes quieran. Ya está bien todo eso, todo hecho. Esto es lo complicado. Después, todo es muy fácil. ¿Sale? Sería todo. Vamos al salón a descargar los puntos. Salir. Solo le dio salir, salir. Salir para poder apagar. Salir hasta el